Buenos días. Vamos a iniciar la unidad 1 de la materia Álgebra y Geometría Analítica, UTN-FRC. La primera unidad es números complejos. Como ustedes saben, de la secundaria todos estudiaron números naturales, que son los que iniciamos a comprender en la niñez. Luego los sumados los negativos, cuando le agregamos a los números naturales negativos, formamos el conjunto de números enteros. Luego aprenden en la primaria fracciones, entonces números enteros más fraccionarios conforman el conjunto de números racionales. Luego ya en la secundaria les enseñan que existen números irracionales, ¿sí? Como la raíz cuadrada de 2. Y entonces, que ustedes saben, bueno, son números que no pueden ser escritos como una fracción. Entonces, este conjunto de racionales más irracionales forma los números reales. Y aquí viene nuestro aporte. Algunos lo vieron en la secundaria, otros no. Y es que a veces necesitamos de otro conjunto llamado conjunto de números imaginarios. Entonces, reales más números imaginarios forman el conjunto de números complejos. De todo esto podemos charlar un poquito más en la clase en directo. Recuerden que esto es un resumen como material apoyo de la materia, pero que en la clase en directo podemos profundizar cada tema. Vamos a ver de dónde salen estos números. ¿Qué pasa si yo quiero resolver la siguiente ecuación? Por supuesto, tendría que primero despejar más 1 hacia la derecha, menos 1. Pero aquí cuando quiero despejar el cuadrado, me quedaría la raíz cuadrada de menos 1. Y eso en los números reales no se puede resolver. Una raíz con base negativa no tiene solución dentro de los reales. Para resolver este tipo de ecuaciones necesitamos considerar una unidad imaginaria llamada y, en donde y al cuadrado es igual a menos 1. De esta manera, esta ecuación tiene solución. Podemos decir que la solución para x al cuadrado más 1 es igual a decir que x tiene que ser más menos una y. Como ya saben, una ecuación cuadrática tiene dos resultados, dos posibles soluciones respecto a x. En este caso es más y o menos y. Cualquier número real elevado al cuadrado es positivo. Es decir, más 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado es 1 también. Pero y al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, soluciona esta ecuación. Esta unidad imaginaria, que fue creada precisamente para solucionar este tipo de ecuaciones matemáticas, puede graficarse utilizando otro eje. Hasta los números reales graficábamos todos los puntos del conjunto numérico dentro de un eje de los reales. Pero cuando comenzamos a necesitar números fuera de los reales, necesitamos otro eje para poder representarlos. ¿Sí? Este eje se denomina eje imaginario. Y, por ejemplo, 1i sería, este se puede representar como un vector, este vector i. Ya vamos a hablar más del caso en clase. Veamos este otro caso, un poquito más complicado, la ecuación, pero es exactamente lo mismo.
x al cuadrado menos 10x igual a menos 40. Para poder resolver esta ecuación necesitamos aplicar el método de completar cuadrados. ¿Qué vamos a hacer? Observamos que si pudiésemos agregar a la izquierda el 25, sería un trinomio cuadrado perfecto. Pero si sumamos en el miembro izquierdo este término 25, para mantener la igualdad debemos sumarlo también a la derecha de la igualdad. De esta manera se mantiene la ecuación. Ahora, este trinomio cuadrado perfecto bien puede escribirse como el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Si recuerdan, x menos 5 todo elevado al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Queda muy bien. A la derecha podemos hacer menos 40 más 25 menos 15. Seguimos resolviendo. Aquí separamos el menos 15 como que es igual a menos 1 por 15. Y entonces, cuando resolvemos, vemos que x, despejamos x, es 5 más menos raíz de menos 1, raíz de 15. Este tipo de ecuaciones, ustedes, posiblemente muchos de ustedes lo hayan resuelto en la secundaria con la fórmula de Bhaskara. Lo cual es válido también en la universidad, por supuesto. Ahora estamos haciéndolo, aplicando este método que les va a ser importante aprender en esta materia, para poder resolver más adelante en geometría. ¿Qué pasaba en el secundario cuando les daba Bhaskara un número negativo dentro de la raíz? Decían no tiene solución. En realidad no tiene solución dentro de los reales, pero dentro de los números complejos sí. Como sabemos por definición que y al cuadrado es igual a menos 1, entonces la raíz de menos 1 es igual a y. Por lo tanto, en este caso, x es 5 más menos raíz de 15y. Tenemos las dos soluciones provenientes de la ecuación cuadrática. x1, 5 más raíz 15y, x2 igual a 5 menos raíz 15y. A esta solución, este tipo de, si ven, las dos soluciones son casi iguales, se diferencia en tener diferente signo en el término perteneciente al término imaginario, una vez es positivo, una vez es negativo. Este tipo de complejo se llama números complejos conjugados. Acá tenemos la ecuación de Bhaskara, que posiblemente hayan utilizado en la secundaria, y observan que, bueno, siempre se da este tipo cuando la raíz de esta fórmula me da negativo, es decir, menor que 0, tenemos que el resultado va a ser dos complejos conjugados. Esta forma de escribir complejos se denomina forma binómica. Ya la vamos a ver en un minuto. Las operaciones de números complejos las vamos a ver por ahora en forma binómica y en forma cartesiana. Tenemos la suma en forma binómica. Queremos sumar z1 más z2. ¿Qué haríamos? Lo más intuitivo, justamente. Sumar por una parte las partes reales y por otra parte las partes imaginarias. Así tenemos la resultante de z1 más z2. Cuando queremos restar, hacemos exactamente lo mismo. Restamos por un lado las partes reales, por otro lado las partes imaginarias y obtenemos la resultante. ¿Qué pasa en la forma cartesiana? Pues exactamente similar. Para obtener el par ordenado, sumamos o restamos respectivamente partes reales por un lado, parte imaginaria por el otro, en ese orden. ¿Qué pasa con la multiplicación? En forma binómica, muy sencillo. Queremos hacer z1 por z2, entonces escribimos ambos binomios y
los trabajamos como si fueran dos polinomios, aplicando propiedad distributiva. Cuando aplicamos la propiedad distributiva obtenemos esta secuencia de términos, ¿sí? Vemos que el primer término, A por C, es un término real, o sea que A y C pertenecen a la parte real de estos complejos. Por lo tanto, este primer término es real. El segundo y el tercer término están multiplicados por I. Por lo tanto, el segundo y el tercero son términos imaginarios. El cuarto término está multiplicado por I al cuadrado. Parecería imaginario, pero si recordamos, I al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, podemos reemplazar este I al cuadrado por menos 1 y vemos que en realidad el cuarto término también es un número real. Lo siguiente que podemos hacer es agrupar por un lado lo que es real y por otro lado los términos imaginarios, sacando factor común I. Y aquí tenemos la fórmula entonces que van a utilizar cada vez que quieran multiplicar Z1 por Z2. En forma cartesiana vemos que la fórmula es muy similar. ¿Qué pasa ahora con la división de dos complejos? Si queremos dividir Z1 dividido a Z2, tenemos aquí la fracción, esto se resuelve multiplicando por el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. En este caso, Z2. El denominador es Z2 y el conjugado, entonces, es Z2. Se escribe Z2 barra para identificar que se trata del conjugado de Z2. ¿Qué es esto? Significa que voy a multiplicar el numerador y denominador por el mismo número que tengo de denominador, o sea, de Z2, el mismo número complejo, cambiándole el signo, es decir, utilizando el signo opuesto en el término imaginario. Una vez que hicimos esto, vamos a multiplicar los dos polinomios que nos quedaron arriba en el numerador y los dos números complejos que quedaron en el denominador. Multiplicamos, como vimos recién en multiplicación, así que podemos aplicar la propiedad distributiva. También aplicamos el hecho de que I al cuadrado es igual a menos 1. Y separamos por un lado las partes reales, los términos reales, completos, y por otro lado los términos imaginarios. Quedando esta solución, ¿sí? Que es la fórmula que pueden utilizar para encontrar la forma resultante de hacer Z1, Z2, ¿sí? Bien. En la división en forma cartesiana también tienen una fórmula similar, ¿sí? Como verán. Ejemplos podemos ver en clase y también lo van a ver en el práctico. Bien, continuamos ahora con potenciación. ¿Qué vamos a ver de potenciación? Por ahora sencillito. Y la unidad imaginaria elevada a la 1 es igual a I, ¿sí? Porque sabemos que todo número elevado a la 1 es el mismo número, eso sigue siendo una propiedad válida. Y al cuadrado, por definición, sabemos que es menos 1. Y al cubo, tenemos las propiedades de potencia, siguen siendo igual de válidas, y al cubo sabemos que es I al cuadrado por I, ¿sí? Entonces, I al cuadrado sabemos que es menos 1, entonces nos queda que la respuesta es menos I. Y a la cuarta, de nuevo aplicando propiedad de potencias, es igual a I al cuadrado por I al cuadrado, que sabemos por definición que es menos 1 por menos 1 igual a 1. Si continuamos esta sucesión y hacemos I a la quinta, I a la sexta, I a la séptima, I a la octava, vamos a ver que obtenemos, y lo pueden hacer en casa, comprobar, obtenemos la misma secuencia de resultados, I, menos 1, menos I, 1. Y así si siguiéramos, se volvería a repetir esta secuencia de I menos 1, menos I, 1. Entonces hay una forma general, simplificada, para poder obtener un resultado de estos. Y es la siguiente.
Por ejemplo, si quisiéramos hacer i elevado a la 314, ¿sí? Para no tener que hacer esta lista y ver en qué resultado queda, como saben que cada 4 se repite el resultado, tenemos esta forma general. Tenemos que recordar las partes de la división. Sabemos que si queremos dividir un número, este número se llama dividendo, se lo divide por un divisor, tenemos el cociente y el resto son las partes de división. ¿Sí? En este caso lo que vamos a dividir es la potencia, 314. Y lo vamos a dividir por 4, porque 4 es las veces que se repite en cada 4 unidades, se va repitiendo el resultado. Entonces hacemos 314 dividido 4, nos queda 78 el cociente y nos queda un resto que es 2. Por propiedad de potencia, no, en principio por definición de la división, sabemos que 314 va a ser igual a 4 por 78 más 2, ¿sí? O sea, divisor por cociente más el resto. Y ahora sí, por propiedad de potencia, sabemos que esto es decir, i a la cuarta elevado a la 78 por i al cuadrado. Sabemos que i al cuadrado, por definición, es menos 1. Sabemos que i a la cuarta, ya lo vimos, lo comprobamos, es 1. Por lo tanto, nos queda 1 a la 78. Y 1 elevado a lo que sea, sabemos que es 1. Por lo tanto, el resultado final es menos 1. Generalizando, este es simplemente un ejemplo, pero generalizando podemos decir que i elevado a la d, que sería el dividendo, ¿sí? Es igual a i a la cuarta siempre, porque el divisor que vamos a utilizar siempre es, es 4, a la cuarta, por el cociente, que es el número que nos dé, por i a elevada al resto. I a la cuarta sabemos que es 1, por lo tanto esto directamente lo podemos reemplazar por 1, elevado al cociente, pero cualquier 1 elevado a cualquier número que nos dé el cociente va a seguir siendo 1. Por lo tanto, todo esto queda igual a i elevado al resto. Quiere decir que lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos una potencia elevada de i es dividir esa potencia dividido 4 y utilizar el resto. Decimos que i elevado a esa potencia, entonces en este caso el resto es 2, es igual a i al cuadrado. Nos fijamos en esta primera listita que es fácil de recordar, en el caso i al cuadrado sabemos que por definición es menos 1, y listo, es una forma sencilla de resolver. Ahora vamos a aclarar algunas definiciones. Dado un complejo llamado Z igual a A más BI, tenemos lo que se llama complejo conjugado, que ya mencionamos. El complejo conjugado se identifica con el símbolo Z barra. Y es el mismo complejo Z cambiando el signo, es decir, colocando el signo opuesto al término imaginario. Luego existe lo que llamamos complejo opuesto. Esto se identifica como menos Z, y en ese caso hay que cambiar el signo a ambos términos, tanto la parte real como la parte imaginaria. Luego existe lo que se llama complejo inverso. El símbolo es Z a la menos 1. Esto sería igual a hacer 1 dividido a Z, 1 sobre Z. Esto es un cociente, por lo tanto deberíamos resolverlo como ya dijimos se resolvían los cocientes o la división en números complejos en forma binómica. ¿Qué se hacía? Se multiplicaba numerador y denominador por el conjugado, ¿sí? Haciendo esto y haciendo la distributiva, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la inversa de Z, entonces, termina siendo el conjugado como numerador y el denominador es la suma de la parte real elevada al cuadrado y la parte
el coeficiente de la parte imaginaria elevado al cuadrado. Bien. Vamos a ver, como dijimos, los números complejos se pueden graficar utilizando en un sistema de coordenadas, utilizando el eje X como eje de los reales y el eje Y como el eje de los números imaginarios, la parte imaginaria. Entonces, si ponemos un ejemplo práctico, z igual a 0,5 más i, entonces, si este es z, el conjugado de z va a ser 0,5 menos i, dado que colocamos el signo opuesto a la parte imaginaria. Lo vemos aquí graficado en verde, y vemos que este vector es simétrico respecto a el eje real. Si buscamos el opuesto de z, va a ser menos 0,5 menos i, que sería este vector fucsia. Vemos que este vector es simétrico respecto de z, respecto a el origen del sistema de coordenadas. Si calculamos el conjugado de z, hacemos los cálculos con esta formulita y vemos que el conjugado es el inverso, el conjugado ya lo sacamos. El inverso con esta formulita vemos que el inverso es 0,4 menos 0,8i. El inverso es este pequeño vector violeta. Y vemos que el inverso tiene la misma dirección que el conjugado. Y claramente lo vemos aquí en el desarrollo de la fórmula, ya que el inverso es el conjugado simplemente dividido por esto que es un número real. Por lo tanto, es el mismo vector con una longitud diferente. Así llegamos a una primera definición de números complejos. Y dice así: llamaremos números complejos a un número z, que se escribe de la forma z igual a más bi, donde a y b son números reales, e i verifica la siguiente igualdad: i al cuadrado igual a menos 1. Al número a se le denomina parte real de z y al número b parte imaginaria de z. Tenemos aquí entonces la forma binómica de un número complejo, ¿sí? Un ejemplo sería z1 igual a 3 más 4i, ¿sí? Ya veremos más ejemplos en clase. Condición de igualdad: bueno, dos números complejos son iguales cuando tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Los números complejos pueden representarse en distintas formas. Ya conocimos una, la forma binómica, pero existen otras. La forma cartesiana, que es muy sencilla de explicar, simplemente es colocar como par ordenado los coeficientes de la parte real y de la parte imaginaria. Y luego tenemos otra forma, la trigonométrica, polar y exponencial, que veremos más adelante. Los números complejos se pueden representar en el sistema de coordenadas x, y, utilizando el eje X para representar los números reales y el eje Y para representar los números imaginarios. Entonces, en este ejemplo, el complejo Z, que tiene como parte real al número real A y como coeficiente la parte imaginaria el número real B, puede graficarse como un vector o como un punto. En el caso de un vector tenemos que, si trazamos una perpendicular desde el extremo hasta el eje de los reales, se forma un triángulo rectángulo. La longitud de dicho vector sería la hipotenusa del triángulo y sería el módulo de este complejo Z, que frecuentemente se denomina ρ. A su vez, el lado adyacente sería el segmento entre el origen, que se forma entre el origen de coordenadas y el valor de A. Y el lado opuesto sería el segmento entre el origen del sistema de coordenadas y el valor de B.
Teniendo en cuenta este triángulo en donde queda definido este vector por la longitud de ρ y por el ángulo φ, entonces podemos calcular esa longitud, es decir, ese módulo, por simplemente Pitágoras, sabiendo que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la sumatoria del cuadrado de los catetos, que en este caso serían A y B. Así obtenemos el módulo de Z. Y φ, con trigonometría también, sabemos que la tangente de φ es lado opuesto sobre lado adyacente, es decir, B sobre A. Entonces, si queremos obtener φ, vamos a hacer el arco tangente de B sobre A. Con estas dos fórmulas queda totalmente definido el complejo Z, ¿sí? Ya que podemos graficar este vector teniendo la longitud y el ángulo que hay entre el vector y el eje de los reales. Bien, de aquí surge la forma trigonométrica de un complejo. Hasta ahora habíamos visto la binómica. Dado este gráfico, entonces, si queremos calcular el coseno de φ, sabemos que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, es decir, A sobre el módulo de Z, ρ, y entonces podemos despejar A como ρ por coseno de φ. A su vez, el seno de φ es B sobre el seno. Sabemos que el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo es lado opuesto sobre hipotenusa, es decir, B sobre φ. Por lo tanto, despejamos B, φ, seno de φ, ρ, seno de φ. Entonces reemplazamos tanto A y B en la forma binómica y luego reorganizamos un poquito las cosas y tenemos que Z puede expresarse como ρ por coseno de φ más I seno de φ. Esta es la forma trigonométrica de este número complejo en forma binómica. Bien, ahora vamos a ver las operaciones que se pueden realizar con los números complejos, pero esta vez en forma trigonométrica. La igualdad de complejos resulta que Z1 va a ser igual a Z2 siempre y cuando sus módulos sean iguales y sus ángulos, o sea, el ángulo que forman con el eje de los reales, sean iguales o equivalentes, es decir, que alfa tiene que ser igual a W o bien alfa debe ser igual a W más 2pi por K. Esto 2pi sabemos que es 360 grados y K son números enteros, es decir, que va a ser alfa con números con el argumento tiene que ser exactamente igual o equivalente con números enteros y de giros. La multiplicación de números complejos en forma trigonométrica. Tenemos Z1, Z2, cada uno módulos correspondientes serían ρ y sigma y los argumentos serían alfa y W. Entonces tenemos que Z1 por Z2 sería en principio multiplicar uno por el otro y aplicar distributiva. Aplicando distributiva vemos que en algunos términos nos queda el y cuadrado que reemplazamos por menos 1 y entonces agrupamos términos reales por un lado y los imaginarios por el otro sacando factor común y. Luego de esto vemos que por identidades trigonométricas, que si quieren buscarlas en Google pueden buscarlas como fórmula de Euler. De todos modos, estas identidades las van a estudiar en análisis matemático. Tenemos que se surge esta igualdad, lo que queda entre paréntesis, en el primer paréntesis es igual al coseno de alfa más W, y el segundo paréntesis, que es la parte imaginaria, nos queda que es igual a seno de alfa más W. Perdón, alfa más omega. Bien. Z1 por Z2, entonces es igual a el producto de los módulos,
por, y abrimos paréntesis, el coseno de la sumatoria de los argumentos, en este caso alfa y omega, más i por el seno de la suma de los argumentos. En la división sucede exactamente lo mismo. Vamos a dividir Z1 y Z2, que tienen como módulos respectivos ρ y phi y argumentos alfa y omega. Entonces tenemos que Z1 sobre Z2, ¿qué hacíamos para dividir en binómica? Multiplicábamos numerador y denominador por el conjugado del denominador, es decir, Z2. Aquí tenemos el conjugado y luego procedemos a aplicar distributiva, tanto en numerador como en denominador. Cuando aplicamos distributiva y luego recordando que el cuadrado es menos 1, agrupamos la parte real por un lado, la parte imaginaria por el otro y sacamos factor común i. Y nos quedan en la parte del numerador identidades trigonométricas similares a la vista anteriormente, en donde el primer paréntesis es igual a coseno de alfa menos omega y el segundo paréntesis igual a seno de alfa menos omega. Mientras que el denominador, como ven, es un número real y es una identidad trigonométrica muy conocida, que algunos quizás ya lo vieron en la secundaria, y es que el coseno al cuadrado de un ángulo más seno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, el denominador desaparece y nos queda que Z1 sobre Z2 es el cociente entre los respectivos módulos por, paréntesis, coseno de la resta de los argumentos más i por el seno de la resta de los argumentos, ¿sí? Bien, continuamos, rapidito. Esto lo tienen que ver detenidamente del apunte o del PDF que les envío. Luego, potenciación. La potencia, ustedes saben que es multiplicar por sí mismo una cantidad n veces algo. Por ejemplo, z1 al cuadrado es igual a multiplicar z1 por z1. Como ya sabemos multiplicar, podemos decir, sabemos la fórmula que corresponde, esto sería igual a ρ por coseno de alfa más i por seno de alfa más alfa. Entonces, como el argumento, al ser el mismo, que se multiplica, Z1 se multiplica por sí mismo, el argumento se va a duplicar. Alfa más alfa es igual a 2 alfa. Y el módulo, al multiplicarse por sí mismo, se puede elevar al cuadrado. En general, esto va a suceder tanto si es al cubo, a la cuarta y así sucesivamente. Entonces se dice que z a la n va a ser igual a multiplicar z n veces. Por lo tanto, esto aquí es igual a multiplicar el módulo n veces por, abrimos paréntesis, coseno de n veces el argumento más i por seno n veces el argumento. ¿Sí? Cerramos paréntesis. Esta fórmula, finalmente, es la que nos queda para resolver los ejercicios en el práctico. Radicación. Radicación es un poquito más largo de completar. En la radicación, entonces, tenemos dado un valor, un complejo z igual a módulo ρ por el coseno de alfa más i seno de alfa. Vamos a buscar un complejo Z0 que tendrá su respectivo módulo sigma y un argumento omega. Bien, por definición, lo que estamos buscando entonces es radicación, es decir, la raíz enésima de z tiene que ser igual a un Z0, que será nuestra solución. Bien, por la definición de radicación sabemos que entonces Z0 a la n va a ser igual a z. Por un lado, como tenemos definido Z0 y sabemos ya sacar potenciación de una forma trigonométrica, Z0 a la n sería sigma a la n por, abro paréntesis, coseno de n omega más i seno omega, cierro paréntesis, igual a z, que sabemos es ρ por coseno de alfa más i seno de alfa. Ahora bien,
esta es una igualdad, por lo tanto, ¿qué necesito para que esta ecuación realmente sea una igualdad válida? Necesito que sigma n sea igual a ρ. Y por otro lado, que los argumentos también sean iguales. Entonces, n omega tiene que ser igual a alfa, o bien n omega tiene que ser igual a alfa más 2pi por k, sabiendo que estos son giros completos, o sea, 360 por un número entero. Luego de estas ecuaciones despejamos sigma y despejamos omega, que son justamente lo que buscamos, porque nuestro dato es z y lo que buscamos es justamente la respuesta z0, entonces necesitamos sigma y omega, y resulta que sigma es la raíz enésima de ρ y omega es igual a alfa más 2pi por k sobre n. Entonces, colocando esto en la primera ecuación, la raíz enésima de z va a ser igual a z0, y sabiendo que z0 va a tener como módulo la raíz enésima de ρ y que el argumento va a ser alfa más 2pi por k sobre n, tenemos la fórmula que se requiere para poder realizar la radicación enésima de z, ya que ρ y alfa son conocidos porque el dato precisamente es z, que tiene el dato de su módulo y su argumento. Bien, ahora, k dijimos son números enteros de giros, que puede ser ir de 0 a, en principio, hasta el infinito, pero si fuera de 0 al infinito, habría infinitos valores para la raíz, y no es así. ¿Qué pasa? K va a variar entre 0 y n menos 1. Es decir, que todo número complejo distinto de 0 tiene n raíces, ¿sí? La raíz enésima de z tiene n raíces, n resultados. Cada resultado va a corresponder a un valor de k que va de 0 a n menos 1. Veamos un poquito esto. Si damos acá los n primeros valores, es decir, 0, 1, 2, punto suspensivo, n menos 1, ¿qué vamos a obtener? Para acá 0, el argumento va a ser alfa sobre n. Para acá igual a 1 va a ser alfa más 2pi sobre n. Para acá igual a 2 va a ser alfa más 2 por 2pi sobre n. Para acá igual a n menos 1 va a ser alfa más n menos 1, ¿sí?, por 2pi, multiplicado por 2pi, sobre n. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo siguiera esto y no parara en n menos 1, sino que continuara para n más 1, n más 2? Resulta que los resultados comenzarían a ser iguales, comenzaría a repetirse, ¿sí? Vemos el caso, si utilizara n, ¿qué pasaría? Si hacemos que k valga n, el argumento sería alfa más n por 2pi, y si separamos el denominador sería esto igual a alfa sobre n más n 2pi sobre n. Podemos suprimir n y n y nos queda que esto es igual a alfa sobre n más 2pi. Y esto sería igual al caso de k igual a 0. K igual a 0, el argumento es alfa sobre n. Y este argumento es exactamente el mismo, solamente que varía en 360 grados, por lo tanto es equivalente. Es decir, que comienzan a repetirse los argumentos cíclicamente. Esto da lugar, y lo vamos a ver en clase, y está en el apunte, da lugar en que en definitiva, para un complejo Z, la raíz enésima tiene n resultados, y cuando se grafican estos n resultados en un sistema de coordenadas x, y donde x son los reales y los imaginarios, vamos a tener n vectores de los n resultados. Y si unimos los extremos, vamos a obtener un polígono regular. Esto vamos a ampliar en clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la clase en directo.